Hola Docs, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tercer tema de fisiología, que es el tema de potencial de membrana. Entonces, para ello vamos a ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy, el tema de potencial de membrana que abarca, es lo mismo biofísica, abarca lo que es potencial de membrana, potenciales electrotónicos y excitabilidad celular. Estos los vamos a dejar para mañana. Entonces, antes de empezar, algunos conceptos previos. ¿Cuáles? Primero, algunos recordatorios de electricidad, de conocimientos de la prepa. ¿Como cuál? Cargas diferentes se atraen. Ustedes lo recuerdan, positivo con negativo se atraen. Y cargas diferentes se repelen, ¿no? Negativo, negativo, se repele, positivo, positivo, ahí. Ahora, ¿cuál otra? Todo catión tiene un anión apareado. ¿Qué quiere decir? Que si ves una molécula positiva en nuestro cuerpo, es porque seguramente hay por ahí alguna que es su otra mitad. Ejemplo, el cloruro de sodio, cuando nosotros lo consumimos, se separa y queda en sodio y cloro. Por eso es que el cloro es la parejita del sodio. ¿Y esto por qué es importante? Porque si sumáramos todas las moléculas de nuestro cuerpo, quedaría una carga neutra. Y otra cosa que hay que comprender es que para separar las cargas entre sí necesitamos de ATP y de una membrana aislante. ¿Como en qué caso? Como en el caso de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ahora bien, ¿qué otros conceptos tenemos que aprender? Estos, equilibrio y gradiente, son muy importantes. Entonces, ¿qué quiere decir equilibrio? Equilibrio es el estado del menor uso de energía, aquel donde no hay o hay escaso flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que pensemos en una báscula. Cuando tenemos una báscula, ¿el equilibrio qué es? Si está en equilibrio cuando tenemos el mismo peso de un lado y de otro, ¿cómo se ve? Así. En cambio, cuando hay diferente peso, ¿qué va a pasar? Moverá. Y este movimiento, ¿por qué ocurre? Porque hay diferencia de peso de un lado y de otro. Eso a nivel celular, ¿cómo le vamos a llamar? Le llamamos gradiente. ¿Qué es el gradiente? Es la diferencia de concentraciones o de distribución que nosotros podemos entender como una especie de desequilibrio. Entonces, gradiente es diferencia de concentración o de distribución. ¿Y por qué es importante el gradiente? Porque, similar al ejemplo de la báscula, cuando hay diferencia de concentración de un lado y de otro, este gradiente va a favorecer un movimiento. Entonces, ¿qué tipos de equilibrio y gradiente hay? Porque sí, hay tipos. ¿Y cuáles son? Del equilibrio tenemos lo que sería el eléctrico y el químico. El químico se refiere a cuando tenemos la misma concentración o número de moléculas de un lado y de otro. Y el eléctrico es cuando tenemos el mismo número de cargas. En cambio, el gradiente es cuando tenemos diferente número de moléculas. Y aquí es importante cuando hablamos de gradiente hablar del movimiento. Entonces, cuando hablamos de gradiente químico, ¿hacia dónde va a favorecer el movimiento? Porque recuerden, todo gradiente favorece un movimiento. ¿Y hacia dónde lo va a favorecer? Lo va a favorecer hacia donde hay menor concentración de moléculas. Como lo que aprendimos ayer, bueno, en la clase pasada, con lo que es la difusión, que es que se va de mayor a menor concentración. Por eso aquí ponemos donde hay menos. Y el eléctrico, que es cuando hay diferente número de cargas. Este también va a favorecer un movimiento. ¿Y hacia dónde favorece el movimiento? Lo favorece hacia, depende. ¿De qué? De la carga. ¿Por qué? Quedamos que cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, si tenemos una carga positiva y adentro tenemos carga negativa, se va a ver atraída la carga positiva. Y ahora, ¿qué es algo muy importante de conocer de estos gradientes eléctricos y químicos? Que el movimiento que favorecen es en sentidos contrarios. ¿A qué me refiero? Vamos rapidísimo a la tableta. Uy, problema técnico. Ya quedó. Entonces, cuando digo que es en sentidos contrarios, es que, por ejemplo, el eléctrico favorecerá el movimiento hacia aquí adentro y el químico lo va a favorecer hacia acá afuera. A eso me refiero. Y ahorita lo vamos a entender con unos ejemplos que les voy a poner. Nada más antes, para que les quede súper claro lo de gradiente y equilibrio. ¿Por qué cuando hay un gradiente hay movimiento y cuando hay equilibrio no? Pues quedamos que el equilibrio es cuando tenemos mismo número de cargas o de moléculas de un lado y de otro, ¿no?
Entonces, cuando tenemos el mismo número, estos van a ejercer la misma fuerza, como en este caso. Este humanito tiene la misma fuerza que este. Cuando lo hacen en sentidos contrarios, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar cero. No hay movimiento. En cambio, este gradiente, cuando tenemos un gradiente, es decir, diferente concentración o diferente distribución de un lado y de otro, va a favorecer un movimiento, como en este caso. Como hay más personas, favorecen el movimiento hacia este lado. Ahora sí, vamos a ver los casos. Ya lo vimos con personitas, ahora vamos a verlo con moléculas. Específicamente, estos tres escenarios, el protagonista va a ser el potasio. Él va a ser el personaje principal. Pero tenemos personajes secundarios, ¿no? Como lo es el sodio, el cloro y las proteínas. Entonces, en los tres escenarios que hablamos del potasio, aquí vamos a poner, recuerden, el prota es el potasio, ¿va? Entonces, ah, los escenarios que vamos a ver es cuando están en equilibrio eléctrico y desequilibrio químico, en desequilibrio de los dos y en equilibrio de los dos. Entonces, vamos a ver eso con el potasio. Entonces, imaginemos que aquí vamos a dibujarlo rapidísimo. Este es el cloro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos con el sodio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con el potasio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las proteínas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos que hay un equilibrio eléctrico. ¿Por qué? Porque de un lado y de otro de la membrana, aquí y aquí, tenemos este equilibrio eléctrico. ¿Y cuál es? Que si son que todas estas cargas, aquí quedamos que eran más 6 y aquí es menos 6. ¿Por qué? Porque las verdecitas tienen carga negativa. Y aquí tenemos más 7 por el sodio y menos 7 por el cloro, igual a 0. Por lo tanto, hay un equilibrio químico, eléctrico. Equilibrio eléctrico. En cambio, hay un desequilibrio químico. ¿Por qué? Acuérdense, aquí el protagonista es el potasio, ¿va? Entonces, ¿por qué decimos que hay un desequilibrio químico? Porque aquí adentro hay mucho potasio y aquí hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si ahora nosotros le abrimos una puertita al potasio? Vamos a ver ese. Ese es el escenario 2. Entonces, en el escenario 2, ¿qué hicimos? En el escenario 2 le abrimos una puertita al potasio. Y al abrirle la puerta al potasio, ¿qué va a pasar? Que este potasio se va a salir. Se va a salir. Ujú. Entonces, al salirse, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como ya se salió el potasio, ¿qué nos va a quedar aquí afuera? Nos va a quedar mucha carga positiva. ¿Por qué? Nos va a quedar una carga positiva muy grande. Y aquí nos va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque aquí hay menos 6. Y ustedes dicen, me preguntarán, ¿por qué estas moléculas no siguen el potasio? ¿Por qué? Si se supone que siempre van juntas un catión y un anión, según lo que les expliqué hace rato, ¿no? De que todo el catión tiene un anión apareado. Pues eso se debe a que las proteínas son muy grandes. Entonces vamos a representarlas así. Entonces, cuando estas quieren pasar por aquí, no pueden. Están bien gordas. Y si no pueden, ¿qué pasa? Se quedan aquí adentro. Y, y aparte de que se quedan adentro, ¿con qué cargas se quedan? Negativas. ¿Por qué? Porque las proteínas son negativas. Entonces, todas esas cargas negativas se van a quedar adentro, lo que ocasiona que esta carga aquí adentro quede negativo y aquí quede positivo. Por lo tanto, ahora tenemos un desequilibrio eléctrico también y el desequilibrio químico. Porque ahora, ¿qué pasó? Porque por este movimiento que hace rato estaba favoreciendo el desequilibrio químico, pues favoreció el movimiento hacia afuera. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora aquí va a haber un gradiente químico, eléctrico, perdón. ¿Por qué? Porque todo esto está positivo y esto está negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todas estas cargas negativas van a traer a este positivo. Entonces, ahora, ¿qué va a haber? Vamos a ver un tercer escenario. Y en este tercer escenario,
copiamos lo que tenemos en este de acá. Ahí está. Ahí quedó. Entonces, quedamos que se estaban saliendo estas moléculas de potasio en este escenario. Pero ahora, ¿qué van a pasar? Se van a meter. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una carga negativa. Ujú, ujú. Ahora bien, aquí en este punto, ustedes dirán, ¿cuánto se tiene que meter? ¿A partir de qué punto ya se dejan de meter? Pues estos se dejan de meter en el momento en el que alcanzamos el equilibrio electroquímico. Y esto ya lo alcanzamos aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos tenemos aquí adentro? Tenemos 3 sodios y aquí 3 potasios y aquí también tenemos 3 potasios. Por lo tanto, ya hay un equilibrio químico. El químico ya está listo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una carga de Aquí tenemos una carga que en este lado tenemos que era una carga muy negativa y por eso esta carga negativa atrajo a estas cargas positivas. Ujú. Y ya con esto lograríamos el equilibrio electroquímico, porque de este lado tenemos más 3 del potasio y también tenemos más 3 de este potasio de aquí. Acuérdense, aquí el protagonista es el potasio. Por lo tanto, como aquí ya tenemos cargas de más 3 y aquí también tenemos carga de más 3 y tenemos 3 moléculas y 3 moléculas, entonces podemos decir que en este punto ya alcanzamos el equilibrio electroquímico del potasio. Del potasio, porque sí, ya sé, aquí nos quedaría una carga de menos 3 y aquí nos quedaría una carga de más 3. Eso está desequilibrado. Pero aquí lo que nada más nos importa, ahorita nada más estamos viendo al potasio. Por lo tanto, si hablamos solo del potasio, tenemos que aquí ya está en equilibrio y aquí también está en equilibrio. Ujú, al hablar del potasio. Pero están de acuerdo que eso solo, esto es algo artificial. Esto es un experimento. Nosotros le pusimos este canal. La célula normal no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es una célula? Una célula tiene muchos canales. Y eso es lo que vamos a ver en la tableta, en la presentación. Así que regresemos para allá. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo funciona la electricidad en una célula normal. Entonces, en una célula normal, ¿qué tenemos? Tenemos que van a haber dos espacios separados. Tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y si recordamos, el líquido extracelular está compuesto principalmente ¿de qué? De sodio y de cloro. Recordemos, afuera tenemos sal, sodio y cloro. Y adentro, ¿qué tenemos? Tenemos fosfatos, potasio y proteínas. ¿Cómo lo vemos ahí en la presentación? Ahí está para que no se les olvide. Y ahora vamos a ponerle aquí nombres en el esquemita para que nos quede más claro. Entonces, quedamos que tenemos sodio aquí afuera. El sodio lo vamos a poner de un color negro. Sodio, 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 sodio. Todos esos son sodios. Entonces, sodio. Los cloros son de color azul. Cloro, 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 cloro. Los potasios son los triangulitos rojos. Potasio, potasio. Los fosfatos son estos de aquí. Y las proteínas es esta grande de acá. Que recordemos, las proteínas que carga van a tener carga negativa. Entonces, ¿qué es lo importante de recordar de esto? Que las proteínas están muy grandes y las proteínas que lo que hacen tienen carga negativa. Por lo tanto, no van a poder salir. ¿Por qué? Porque estos son grandes y tienen carga. No son permeables aquí al tener carga y no son permeables aquí porque no tenemos un canal para proteínas. Son muy grandes. Entonces, eso hace que el interior sea negativo. Punto número 1. Punto número 2. Tenemos dos canales de mucha importancia, que son los que tenemos aquí señalados. Este señor se le conoce como canal de fuga de potasio. Ajá. Entonces,
Este canal de fuga de potasio, como su nombre lo indica, sirve para que se salga el potasio. Entonces, si es un canal, ¿qué tipo de proteína, mejor dicho, es una especie de poro, porque siempre va a estar abierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de transporte va a ser? Esto es pregunta para ustedes. Repasemos lo de ayer. 3, 2, 1. Entonces, esta proteína es un canal. Por lo tanto, va a permitir el paso de moléculas de potasio por medio de difusión simple. Por lo tanto, va a irse de donde hay mucho potasio, que es aquí adentro, aquí afuera. Esa es nuestra primera proteína, que es responsable de qué? De algo que vamos a conocer en unos momentos, que es el voltaje de membrana. Entonces, tenemos que el potasio sale, pero también, ¿qué pasa? También tenemos otra proteína de mucha importancia, que es nuestra bomba de sodio, potasio, ATPase. ATPase, ¿qué quiere decir? Que hace transporte activo primario. ¿Y en qué quedamos que era eso? Pues es algo que mueve moléculas en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, si los mueve en contra, ¿dónde hay más potasio? Hay más aquí adentro. Y si lo mueve en contra, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer la entrada de potasio. ¿Y dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces va a favorecer la salida de sodio. Y entonces, para una mnemotecnia que me gusta con esto es que recuerden la palabra salero y queda casa. ¿Por qué? Salero, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene salero, son 3. Por lo tanto, ¿y sal de qué está hecha? De cloruro de sodio. Nos vamos a quedar con el sodio. Por lo tanto, salero tiene 3 sílabas y empieza con S de sodio. Por lo tanto, y dice sal. Entonces sale. 3 sodios salen. Y queda en casa es para potasio. ¿Por qué? K de potasio. Y queda tiene 2 sílabas, igual casa. Por lo tanto, 2 potasios. ¿Y dónde se van a quedar? En casa, es decir, en la célula. Líquido intracelular. Y todo esto, ¿qué nos va a generar? Entonces estamos viendo que salen más cargas positivas que las que se quedan. Entonces, esto es otro factor para que el líquido intracelular sea negativo, mientras que el líquido extracelular va a ser positivo. ¿Y cuál quedamos que era el otro factor? Este de aquí, el que las proteínas sean negativas. Y el otro factor es este de acá, el canal de fuga de potasio. Entonces, vamos a enumerar. Canal de fuga de potasio. ¿Qué es lo que está haciendo el potasio? El potasio sale. Si el potasio sale, ¿qué es lo que está pasando a mi célula? Mi célula está perdiendo cargas positivas. Si aquí adentro tengo menos cargas positivas, entonces ¿cómo voy a estar? Más negativo. Entonces, punto número 1, que hace que aquí adentro sea negativo y aquí afuera sea positivo. Eso quiero que les quede muy claro. Entonces, afuera es positivo y adentro es negativo. Esta de aquí es la primera razón. ¿Cuál es la segunda? La segunda son las proteínas. Las proteínas están bien gordas, no salen. Y como no salen, tienen carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que adentro va a haber más cargas negativas. Y por último, tenemos la bomba de sodio-potasio TPasa, la cual saca más cargas positivas que las que mete. Entonces, eso también contribuye a que el exterior sea positivo y el interior sea negativo. Por lo tanto, en esta gráfica, todo este esquema medio raro de aquí, ¿qué les expliqué? Les expliqué por qué el exterior es positivo y el interior es negativo. Entonces, si yo les pregunto por qué el interior es negativo y el exterior es positivo, me van a responder por 3 razones. Por el canal de fuga de potasio, que hace que hayan más potasios afuera y menos adentro. ¿Por qué? Porque se salen por difusión simple. Segunda, por la presencia de proteínas que no son difusibles por la membrana y se acumulan en el líquido intracelular. Y tercera, ¿por qué? Por la bomba de sodio-potasio ATPase. Por esa razón, el exterior es positivo y el interior es negativo. Entonces,
Aquí también estamos viendo lo que les expliqué en la diapositiva de hace rato, que ahora que lo veo, creo que no es, aquí en esta no les expliqué, pero es muy importante. Aquí estábamos viendo que el potasio salió por gradiente químico. ¿Por qué? Porque aquí habían muchos potasios. Entonces van de más a menos. Y aquí tenemos que entró por gradiente eléctrico. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí habían muchas y esto favoreció que salieran. ¿Por qué? Porque van de más a menos. Salien- Salida por gradiente químico. Y esto fue al revés. Aquí entró el potasio por gradiente eléctrico. Entonces aquí vemos cómo ese movimiento es contrario. Por un lado, ahora sí ya podemos entender esta grafiquita de aquí. Aquí supongamos que el rojito es el gradiente químico y el otro es el gradiente eléctrico. Ujú. Entonces tenemos esas dos fuerzas que son las responsables del movimiento de los iones. Ujú. Y ahora lo podemos ver en una célula normal. ¿Por qué? Porque aquí vemos que primero tenemos este movimiento, el del potasio, que es un movimiento por gradiente químico, porque estamos viendo dónde hay más a dónde hay menos. Ujú. Y luego podemos ver, y luego de eso también tenemos que los potasios lo que les gustaría hacer sería regresarse aquí. ¿Por qué? Porque aquí adentro es negativo. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque por gradiente químico se salen, porque aquí hay muchas cargas, perdón, hay muchas moléculas y aquí hay pocas. Por gradiente químico se salen. Pero ¿están ustedes de acuerdo que por gradiente eléctrico ellos querrían entrar? ¿Por qué? Porque aquí es negativo. Entonces, siempre que vean este movimiento de moléculas, piensen, ¿se están moviendo a favor del gradiente eléctrico o químico? ¿O en contra del gradiente eléctrico o químico? Entonces, el potasio, en este ejemplo, se está moviendo a favor de su gradiente químico, pero en contra del eléctrico. ¿Por qué? Porque el eléctrico me está diciendo que aquí es más negativo, entonces el potasio le gustaría entrar. Ujú. Ahora veamos al sodio. El sodio se está moviendo a favor de qué? Se está moviendo a favor de nada, porque se está moviendo en contra de su gradiente químico. ¿Por qué? Porque aquí hay poquito sodio y aquí hay mucho. Entonces eso es en contra del gradiente químico. Y también se está moviendo en contra de su gradiente eléctrico, porque aquí es muy positivo y aquí es negativo. Ujú. Entonces, vean cómo están todo eso de los movimientos a favor de gradiente eléctrico y químico. Ahora bien, ya que les expliqué todo eso, ahora sí a definir un concepto que es muy importante y es el centro de esta clase, que es el de potencial de equilibrio. Entonces, vámonos de vuelta a la presentación. Y es, ¿cómo se crea el potencial de membrana en reposo? Entonces, ya nos contextualizamos todo este rato, ¿no? Tenemos que somos seres que estamos en desequilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos gradientes, porque nuestras células tienen diferente concentración de un lado y de otro. Entonces, al estar en desequilibrio, eso, combinado con que nuestra membrana es selectivamente permeable, ¿qué quiere decir? Que permite el paso de ciertas moléculas y de otras no. ¿Como de quién no? De las proteínas. Las proteínas se quedan adentro. Ujú. Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Que al ser la membrana impermeable, van a haber moléculas que se van a quedar afuera, corrijo, adentro, y otras que van a permitir su salida o su entrada. Ujú. Todo esto, ¿qué me genera? Me genera una distribución desigual de iones, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, que tenemos mucho sodio afuera, mucho potasio adentro y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, esta distribución desigual de iones, ¿a qué me lleva? Me lleva a la creación de campos magnéticos. ¿Por qué? Porque quedamos que adentro, ¿cómo es? Adentro es muy negativo y afuera es muy positivo. ¿Por qué? Porque como son cargas, las cargas son cargas en movimiento. ¿Y qué genera una carga en movimiento? Genera un campo magnético. Ujú. Entonces, con este campo magnético, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir atraer iones.
es decir, movimiento de los iones. Entonces, los iones se quieren mover, tienen el potencial de hacerlo, pero la membrana no los deja. ¿Por qué? Porque es selectivamente permeable. ¿Y por qué? Porque puede ser que los canales estén cerrados y no deje que pasen los iones. Por eso, los iones, por todo esto de que tenemos un campo magnético y que se quieren mover, decimos que los iones tienen potencial. Ujú. Entonces, tienen energía. Y cuando decimos que algo tiene potencial, decimos que es como una especie de energía almacenada. Entonces, a todo esto, a esa energía almacenada que tienen los iones derivado de su posición, es decir, de que estén de un lado o de otro de la membrana y el campo magnético y todo eso, es lo que nos genera el llamado potencial de membrana. Ujú. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Pues muy fácil, es la energía almacenada en la membrana que favorece el movimiento de los iones y que se origina por la distribución desigual de los mismos. Ujú. Entonces, ¿esto cómo lo vemos? Vamos rápido a la tableta. Entonces, aquí tenemos que adentro es bien negativo y adentro es muy positivo. Entonces, ¿qué quedamos? Cargas opuestas se atraen. Y acuérdense, las de aquí adentro no se pueden mover. ¿Por qué? Por las proteínas. Eso es donde vemos esto de la membrana selectivamente permeable. Y tenemos que hay una distribución desigual. ¿Por qué? Aquí hay mucho sodio, aquí hay mucho cloro, y aquí adentro hay mucho potasio y proteínas. Ajá. Entonces, todo eso es lo que nos crea nuestro campo magnético, que es que aquí sea positivo, aquí sea negativo, es el campo magnético. Y entonces, como estas no difunden, porque la membrana es selectivamente permeable, las proteínas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener una fuerza que permita atraer iones, ¿como quién? Como el sodio. Entonces, el sodio podría entrar, por ejemplo. Ujú. Entonces, y todo esto, el hecho de que estas estén de un lado de la membrana y se quieran ir al otro, ¿por qué? Porque aquí su gradiente químico lo favorece y su gradiente eléctrico también. Y aquí su gradiente químico lo favorece. Ujú. Este movimiento, todo eso de que ellos se quieran mover, esa energía que tienen para moverse es su energía almacenada, eso es su energía potencial. Y todo eso nos crea el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque los iones tienen el potencial de moverse y están separados por la membrana. Por eso se dice que hay energía eléctrica almacenada en la membrana. Ujú. Entonces, si ya se revolvieron mucho, no se preocupen. Vamos a definirlo por partes, pero sin spoiler. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial de membrana en reposo? Por partes. Primero, ¿qué es potencial? Quedamos que potencial es energía almacenada. ¿Por qué? Porque a ambos lados de la membrana tenemos iones que tienen el potencial de moverse al otro lado. Ujú. Eso es potencial, energía almacenada. Así de sencillo. Ujú. Ahora, ¿qué es diferencia? Diferencia es distribución desigual. Y ahora, ¿qué es en reposo? Es que todas las células las tienen. Cuando están descansando, cuando no hay ningún estímulo, eso es. Por lo tanto, ¿qué es el potencial de membrana? Es la energía almacenada como resultado de la distribución diferente de cargas y de la separación de las mismas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una, tenemos cargas separadas por una membrana. Tenemos de un lado positivo y de otro lado negativo. Si ustedes saben de física, quizá les suene algo. Y si no saben, no se preocupen, porque todo esto nos hace pensar en una batería. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros doctores. ¿Por qué? Porque muchos conceptos físicos y que quedarían con una batería, los aplicamos con la célula. Entonces, vamos a ver batería contra una membrana. ¿Cómo qué conceptos se aplican en ambos casos? Tenemos el concepto de corriente. Corriente es el movimiento de cargas o de electrones. Y en este caso, ¿cuál es? Es el movimiento de iones por la membrana. ¿Por qué? Los iones tienen carga, se mueven, por lo tanto hay una corriente. Ujú. ¿Qué otro concepto tenemos? Tenemos el concepto de capacitancia. La capacitancia es la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Por eso, ¿y quién es?
la responsable de almacenar estas cargas eléctricas? Pues la membrana. Por eso decíamos que el potencial de membrana es energía eléctrica almacenada en la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana tiene capacitancia. Y ahora, esta capacidad va a ser en mayor entre menor distancia haya entre las cargas. Eso ahorita lo dibujamos, ¿va? Ahora, ¿qué otro concepto tenemos? Pues más, sí, ahorita lo dibujamos. Tenemos el concepto de conductancia. La conductancia, ¿qué es? Es la facilidad con la que difunden los iones. ¿Y de qué depende? De que los canales estén abiertos. Ujú. Por eso, nosotros podemos decir como sinónimo de conductancia la permeabilidad. Ujú. Y ahora, ¿cuál es el último concepto? Si tenemos el de permeabilidad, también tenemos el de impermeabilidad. Y eso es la resistencia. Si hace rato la conductancia era la facilidad con la que difunden, la resistencia es la oposición al flujo, es la dificultad. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando los canales están cerrados. Ujú. Entonces, ahora sí, vámonos a la tableta. Entonces, ¿qué es capacitante? ¿Por qué decíamos que la capacitancia aumenta entre menor sea la distancia que hay entre las cargas? ¿Se acuerdan que las cargas son, que las cargas contrarias se atraen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos cargas contrarias, por ejemplo, que aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, al estar con muy poquito espacio, ¿qué es lo que pasa? Van a estar muy juntas. Piensen en dos imanes. Pongan dos imanes entre una hoja de papel y van a ver cómo se van a atraer muchísimo. Y al atraerse muchísimo, ¿qué es lo que hacen? Que es, como ya casi están juntos, ya no se quieren mover más. Ujú. Entonces ya no se pueden mover porque como están tan pegadas, no puede hacer que se vayan a otro lugar, se estorban. Entonces, ¿por qué es importante que haya más espacio? Porque al haber más espacio, disminuyes la fuerza de atracción y esto que permite que el sodio pueda ser libre por ahí y que en algún punto se pueda salir por alguna proteína. Ujú. Eso es a lo que se refiere con que la capacitancia es mayor entre menor sea el grosor de la membrana. Ujú. Entonces, eso sería la capacitancia. Ahora, aquí les puse, conductancia es canal abierto, resistencia o impermeabilidad es canal cerrado. Entonces, por eso es que decimos que la resistencia es el que no difundan uy, spoiler. La resistencia es que las cargas no puedan pasar. Aquí tenemos una carga, pero no puede pasar. Por lo tanto, decimos que la membrana no tiene conductancia para esa molécula. En cambio, cuando ya está abierta, por ejemplo, aquí llega una molécula y ya la abrió y ya puede pasar, decimos que es permeable, que sí hay conductancia. En este caso es que tenemos resistencia y en este caso tenemos que hay conductancia. Ujú. Y esto, ¿por qué es importante? Porque aquí introducimos una ley que les quedé de ver ayer, que es la ley de Ohm, donde intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ujú. ¿Y esta por qué es importante? Porque si hacemos un despeje, espero que lo recuerden, cómo se hacía, es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. No, este no nos interesa. Nos interesa el de voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Por qué? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es el potencial de membrana. Por eso también lo pueden escuchar con el nombre de voltaje de membrana. ¿Por qué? Porque el voltaje es energía eléctrica almacenada. ¿Y de qué va a depender esta magnitud de energía eléctrica almacenada? Pues depende de la cantidad de cargas que tengamos en movimiento, es decir, la intensidad de corriente y de la resistencia. Entonces, entre mayor cantidad de cargas y mayor resistencia haya, mayor va a ser el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un mayor voltaje que el voltaje de membrana, la energía eléctrica que tengamos almacenada, depende de que haya resistencia y de que hayan muchas cargas. Así. Esa es la ley de Ohm y esa es la forma en cómo se aplica. Entonces, vámonos a la siguiente, que les voy a explicar
otra ley que les queda de ver, que es la ecuación de Nernst. Sí. Entonces, ¿qué es la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst es una ecuación que tiene la función de calcular el potencial de equilibrio de un solo ion. Y ustedes dirán, ¿qué es el potencial de equilibrio? El potencial de equilibrio es el valor del voltaje de membrana o el valor del potencial de membrana en el cual un ion va a dejar de difundir por la membrana. Como lo dice ahí en la presentación. Entonces, es cuando las fuerzas eléctricas y químicas están igualadas. Como lo recordarán, vimos en dónde. Vamos a la tableta rapidísimo. Vimos en el ejemplo de aquí, que aquí tenemos tenemos el equilibrio electroquímico. De esto hablábamos. ¿Por qué? Porque la fuerza química y eléctrica está igualada. Tenemos igual fuerza eléctrica y tenemos igual fuerza química por las 3 moléculas y las 3 cargas positivas. Entonces, esto era el equilibrio electroquímico. Y ahora yo les digo que, si me preguntan, ¿cuál es el valor de voltaje en el cual un determinado ion está en equilibrio? La respuesta es en su potencial de difusión o potencial de equilibrio de ese ion. Entonces, regresemos a la presentación. Entonces, esta ecuación es importante porque nos permite establecer la relación entre el potencial de membrana y la concentración de iones. Ahora, ¿cómo le hago para utilizarla? Me tengo que preguntar, ¿qué carga tiene el ion? ¿Hacia dónde se va? ¿Y qué efecto tendrá sobre el potencial de membrana? Entonces, ahorita les voy a poner varios ejemplos. ¿A qué me refiero con qué carga tiene el ion? ¿Es positivo o es negativo? Ahora es hacia dónde se va el ion. Entonces, vamos rápido aquí. Entonces, ¿qué carga tiene el ion? Nos preguntamos, ¿positivo o negativo? Ahora, ¿hacia dónde se va el ion? ¿Y a qué me refiero con hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se ve favorecido su movimiento? Por difusión. Es decir, afuera o adentro de la célula. Y ahora, ¿qué efecto tendrá sobre el potencial de membrana? Es decir, cuando se sale la molécula, ¿mi membrana se hace positiva o se hace negativa? Y con base en el potencial de equilibrio podemos saber qué tan permeable es un ion. Eso ahorita se los voy a explicar. Entonces, por partes. Expliquemos qué es esto. Entonces, esto de aquí, esta FEM es fuerza electromotriz. Esta Z es la valencia del ion, que por ejemplo, el calcio tiene una valencia de +2, entonces la Z la sustituimos por 2, y por ejemplo el cloro tiene una valencia de -1. Entonces aquí lo sustituimos por 1. Y ustedes me dirán, ¿por qué no? ¿Esto de aquí qué es? La verdad es que no es muy relevante. Sí está la fórmula y todo, pero para utilizarlo, esto podemos ignorarlo si aplicamos todo esto de aquí. Y ahorita lo vamos a aplicar en un ejercicio práctico para que no se me vayan a perder. Y esto de aquí, ¿qué es? Es todo esto por el logaritmo de concentración interna entre concentración externa del ion. Entonces vamos a explicarlo con ejemplos. ¿Y cuáles van a ser esos ejemplos? Van a ser de los principales iones que difunden por la membrana. ¿Como quién? Como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. Entonces, para eso vamos a necesitar de sus concentraciones internas y externas, ¿no? La del sodio, ¿cuáles son? La interna es 12, la externa es 145. El potasio, acuérdense, hay más adentro, es intracelular es 140, la extra es 4, aprox. El cloro es 4.2, la interna y externa hay más. Y el potasio hay muy poquito adentro, pero hay un poco más afuera. Ahí. Entonces vamos a resolverlo con la tableta. ¿Ok? Entonces, quedamos que la fórmula que vamos a utilizar es la de fuerza electrón motriz es igual a 61 por el logaritmo de la concentración interna entre la concentración externa. Entonces, vamos a
aplicar esto para todos los de aquí. Entonces, pausa rápida y volvemos. Ok, entonces listo. Ya hicimos nuestro salto en el tiempo y ya pusimos cómo quedaría todo. Entonces, algo se cayó. Ya, algo se ve que. Entonces, ahora ya nos quedaron todos estos resultados, pero ahora tenemos que hacer un proceso muy importante, que es el de aplicar estas reglas que les puse aquí. Entonces, ¿para qué? Para comprobar que este resultado que nos salió aquí está bien. Entonces, tenemos el sodio. Nada más aquí me faltó poner eso. Listo. El sodio, ¿qué carga tiene? Sodio tiene carga positiva. ¿Hacia dónde se mueve? Aquí tenemos a nuestro célula. El sodio tiene carga positiva y afuera hay mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? El sodio va a buscar meterse. ¿Y qué es lo que pasa cuando se mete a la célula? Pues la vuelve positiva. Por lo tanto, vamos a decir que su potencial de membrana es positivo, su potencial de equilibrio. Entonces, esto está mal. Esto debería de ser más 66 milivolts. ¿Por qué? Porque es muy importante que apliquemos estas reglas de aquí. De ahí su importancia. Y para que vean que si lo hicimos es, ¿qué carga tiene el ion? El sodio es positivo. ¿Hacia dónde se va el ion? Se va hacia adentro. ¿Qué efecto tiene? Si adentro se va algo positivo, entonces adentro se vuelve más positivo. Y por eso su potencial de membrana es positivo. Entonces, estas reglas de aquí son las reglas para, vamos a anotarlo aquí, reglas para determinar el signo del voltaje del potencial de equilibrio de un ion. Entonces, vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Igualmente, vamos a poner nuestra celulita. Aquí, espérame tantito. Celulita. Célula aquí, célula aquí, célula aquí. Apliquemos lo mismo. Ahora el potasio. El potasio, ¿qué carga tiene? Tiene carga positiva. ¿Y qué hace el potasio? Se sale. ¿Por qué? Por difusión simple. Adentro hay mucho, afuera hay poco. Y si se sale, ¿qué le pasa a mi membrana? Se queda negativa. ¿Por qué? Porque perdió cargas positivas. Por lo tanto, esto también está mal. Debería de ser menos 94 milivolts. Muy bien. Ahora el cloro. El cloro tiene carga negativa. Donde hay mucho, afuera. Por lo tanto, va a buscar meterse. Y al meterse, ¿qué le hace a mi célula? La vuelve negativa. Entonces, este sí está bien. Su potencial de equilibrio es de menos 89 milivolts. Por último, el calcio. El calcio donde hay mucho, afuera. Y hacia dónde se va hacia adentro. Por lo tanto, hace su membrana positiva. Por lo tanto, este también está mal. ¿Qué debería de ser? Debería de ser más 122 milivolts. Y ahora ya tenemos todos estos que les puse aquí son sus potenciales de membrana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver cuál es el ion que más difunde por la membrana. Si lo recuerdan, aquí les había puesto que con base en el potencial de equilibrio podemos saber qué tan permeable es un ion. Y eso lo sabemos porque entre más cercano esté al potencial de membrana de la célula, más permeable va a ser. Entonces, ¿cuál es el voltaje de membrana de la célula? Ahorita les doy un spoiler, en un rato les explico por qué. El potencial es de menos 89 milivolts, el de la célula. Entonces, se los pongo aquí. Célula es de menos 89 milivolts. Si tenemos esto en mente, ¿quién es el más cercano? El más cercano es el del potasio. Entonces, este es el primero. Luego del potasio, ¿quién es el que sigue? El segundo ion, que es el más permeable, va a ser entonces el cloro. Entonces, el segundo más permeable va a ser el cloro. Luego del cloro va a ser el sodio. Y al final vamos a tener al calcio. Ese es el orden de permeabilidad de los iones. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a irnos a otra ley que ayer vimos que teníamos que aprender. ¿Y esa cuál es? Es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Hace rato habíamos dicho que los iones, la ecuación de Nernst sirve para un solo ion.
Este sirve para calcular cuando el voltaje de membrana, cuando la célula es permeable a variaciones. ¿Qué quiere decir? La de Nernst, vamos a regresar si gustan. La ecuación de Nernst quedamos que servía para calcular el potencial de equilibrio de unión, donde dice, aquí, calcular el potencial de equilibrio de un solo ion. Y quedamos que ese es el valor de voltaje cuando deja de difundir por la membrana. Entonces, este potencial de equilibrio no solo me indica cuál es el voltaje al que deja de difundir, sino que en una célula artificial, este potencial también me indica cuál es el voltaje de membrana, es decir, el valor de la energía almacenada en la membrana. ¿Por qué? Porque si solo difunde un ion, ¿qué es lo que va a hacer ese ion? Ese ion, acuérdense, esta es clave de la vida. Los iones quieren llevar a la célula a su potencial de membrana, es decir, se van a mover para llevar a la célula a ese potencial de equilibrio, mejor dicho, al potencial de equilibrio del ion. ¿Por qué? Porque la célula busca el equilibrio, pero recuerden, nosotros somos seres en desequilibrio. Si estamos en equilibrio, nos morimos. Por eso, nosotros, nuestro cuerpo, nunca tiene que estar en equilibrio. Entonces, ya quedó la ecuación de Nernst. Ahora sí vamos con la que estamos hablando de la de Goldman-Hodgkin y Katz. Si hace rato la de Nernst me servía para calcular el potencial de equilibrio de un solo ion, esta entonces nos va a servir para, ¿cuál es su función? Es para calcular el potencial de membrana en reposo cuando la membrana es permeable a variaciones. Ya no estamos en un escenario artificial como hace rato. Aquí sí es la célula real. ¿Y quiénes son los iones que más difunden por la membrana? Son el sodio, el potasio y el cloro. ¿Y cuál es la fórmula? Es toda esta de acá. ¿Qué quiere decir? Esto igual es fuerza electromotriz, es menos 61 por el logaritmo de todo esto. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Aquí vemos que es la concentración interna sobre la externa de sodio y de potasio, y de cloro es la externa sobre la interna. Y esto que dice P es la permeabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la concentración por la permeabilidad. Todo esto lo sumamos y lo dividimos sobre todo esto. Ustedes dirán, ¿me van a poner a calcular todo esto en el DEPA o mi doctor? Tu doctor no sé. En el DEPA la verdad es que no. Lo importante de estas es esto de aquí abajo. Entonces, es considerar la carga o polaridad de los iones, si son positivos o negativos. Igual lo mismo de hacia dónde difunden, qué efecto tienen sobre la membrana, la permeabilidad, que es lo que le estaba explicando, y esencialmente lo importante de esta ecuación es que, ¿para qué sirve? La ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz es para calcular el potencial de membrana, es decir, la energía eléctrica almacenada en la membrana, cuando son muchos iones los que difunden a través de ella. Y, y entonces, ¿de qué depende el potencial de membrana? Eso es lo importante que entendamos. El potencial de membrana va a depender de cuál es el ion para el que tenga la mayor permeabilidad. Porque el ion que tenga la mayor permeabilidad va a ser el que me va a llevar más hacia su potencial de membrana. Y eso ahorita lo van a entender mejor que avancemos. Y si quieren ver un ejemplo de cómo se vería la sustitución y todo eso, aquí está. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la concentración interna de potasio, la externa de cloro, sobre todo esto. Estos valores de aquí son las permeabilidades. Y aquí quiero que vean cómo sí se respeta la regla que vimos hace rato. ¿Por qué? Porque el potasio es el más permeable, mientras que el cloro es el segundo y el sodio es el menos permeable. Y todo esto de aquí, que nos da como resultado? Nos da este valor de voltaje de membrana. Que si bien ustedes van a decir, oye, pero tú me dijiste que el potencial era de menos 89. Pues es porque depende de la célula de la que hablemos. Y de eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a avanzar. Potencial de membrana en reposo. Entonces, ya lo mencionaba mucho. Potencial de membrana. ¿Pero qué es? Quizá ya lo revolví, pero espero que no. Pero si ya, ahorita les explico. El potencial de membrana en reposo es el valor de voltaje que hay cuando no se transmite ningún estímulo por la membrana.
¿Quiénes son los responsables de este valor? Los que vimos hace rato, el canal de fuga de potasio, y como es 100 veces más permeable al potasio que al sodio. Es decir, van a salir 100 potasios y se va a meter un sodio. Ujú. Entonces, ¿esto que permite? La difusión del potasio y del sodio. El sodio es mínimo. Para lo que sirve es para sacar el potasio. Y ahora, qué otra es importante para el potencial de membrana? Es la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios, mete 2 potasios y todo esto, ¿qué hace? Lo hace ser esta señorita de aquí es electrógena. ¿Por qué? Porque está haciendo que afuera sea positivo y adentro sea negativo, que es básicamente lo que ya les expliqué en este diagrama todo intenso de aquí, que quedamos que era muy positivo afuera y muy negativo adentro. Ujú. Entonces, eso es lo importante. Y ahora sí, lo que les decía, ¿por qué al inicio les dije menos 89 y en el ejemplo que les puse salía que menos 75? Pues eso depende a qué iones sea permeable la célula que estamos estudiando. Por ejemplo, si tuviéramos una célula que solo es permeable al potasio, su potencial de membrana, es decir, la energía eléctrica almacenada en la membrana, sería la misma que el potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué? Porque los iones, su mayor sueño es llegar al equilibrio. Lo que ellos quieren es estar descansando, estar en equilibrio, no moverse. Entonces, eso es el menos 94, potencial de equilibrio del potasio. Ujú. Y ahora, si una célula fuera solo permeable al sodio, tendría el potencial de equilibrio del sodio, más 61, mismo caso que hace rato. Y si es permeable a ambos, sería de aproximadamente menos 84, que ya cuadra más con el valor que les di. Si es permeable a ambos, ya cuadra totalmente con el valor que les di, que es de menos 90. Yo les dije menos 89, pero poquito más, poquito menos. Entonces, y para que vean que no es mentira y que no son valores que yo me estoy inventando, ahí les dejo una tabla del Gaitan, donde nos explica claramente que dependiendo a la célula que tengamos, va a tener un valor de un potencial de membrana en reposo diferente. ¿Por qué? Porque cada célula es más permeable o menos permeable a ciertos iones. Ujú. Entonces, por eso es que cuando vemos una neurona, va a estar como en menos 64 su potencial de membrana en reposo, mientras que del músculo va a estar como en menos 89. Ujú. Entonces, eso es lo importante que sepamos de aquí. En conclusión, en conclusión, el potencial de membrana en reposo es la energía eléctrica almacenada en la membrana y depende de qué iones se muevan por la membrana. Y entre mayor sea la permeabilidad de ese ion, más lo va a llevar a su potencial de equilibrio. ¿Ok? Ok. Ahora sí, vamos a ir con el concepto de excitabilidad celular. ¿Qué es la excitabilidad celular? La excitabilidad es la capacidad que tienen algunas células de presentar cambios en su potencial de membrana en respuesta a estímulos. ¿Y por qué existe? Porque hay una distribución desigual de iones que generan potencial de membrana y demás, y a los canales. Ahora, ¿qué células son excitables? Tenemos 3 células excitables. Son las neuronas, los músculos, el músculo esquelético, liso y cardíaco, todos esos, y las glándulas y células secretoras. Ejemplo, las células beta del páncreas. Ujú. ¿Y qué se necesita para la excitación? Se necesita de un gradiente electroquímico, que es lo que les decía aquí, y lo más importante, que tenga canales activados por voltaje, ligando o un estímulo mecánico. Ujú. Eso es lo que hace una célula ser excitable, ¿ok? Ok, y aquí ya tenemos a nuestras células que tienen su canal, se acuerdan que este se abre y listo. Por eso, ¿y por qué es excitable? Porque cuando llegue a alguno de estos, va a cambiar su voltaje de membrana. Y listo, ya casi terminamos. Ya nada más para acabar con la clase es, vamos a definir los diferentes tipos de potenciales que tenemos en una membrana. Entonces, primero, ¿qué es un potencial electrotónico? Un potencial electrotónico es un potencial que es una propagación de un cambio en el potencial de membrana que no utiliza canales dependientes de voltaje. Se va perdiendo con el tiempo. Entonces, mm, ¿cómo se vería esto? Esto, ahorita estos esquemitas de aquí son para ejemplificarlo. Entonces, primero definamos todo y ahorita los ejemplificamos. Ahora, ¿qué es un potencial local?
Potencial local es cambio en el potencial de membrana de un solo sitio. El graduado es que es un cambio que depende de qué tan fuerte fue el estímulo. El otro es el potencial subumbral, que es un cambio en el potencial de membrana que no alcanza a convertirse en potencial de acción. Y el último es el potencial de acción, que es un cambio que se propaga por toda la célula. Y ese cambio, y para que sea un potencial de acción, requiere de canales dependientes de voltaje. Entonces, vámonos a la tableta para que les muestre cómo se vería cada uno. Listo. Entonces, el electrotónico es un cambio que no utiliza canales dependientes de voltaje. Por lo tanto, lo vamos a ver así. Me llega mi estímulo y el cambio se va a ver de esta manera. Positivo y así. Y se va haciendo cada vez más chiquito. Y ya no llega acá. Eso es lo que lo hace ser un potencial electrotónico, que es que no usa canales dependientes de voltaje. Y ahorita hasta abajo me van a entender qué es un canal dependiente de voltaje. Entonces vámonos con el potencial local. Cuando hablamos que es en un solo sitio es que llega el estímulo y solo aquí se pone positivo. En el resto no. O quizá aquí, pero de ahí en fuera no. O sea, solo se queda ahí, no se propaga. Ahora, el potencial graduado es un cambio que depende de la magnitud del estímulo. Es decir, si tenemos un potencial chiquito, vamos a tener un cambio chiquito. Pero si tenemos un potencial óptimo, un montón de cargas positivas. Ese es un potencial graduado, que es dependiendo qué tan fuerte sea el estímulo, pues igual va a ser el cambio en el potencial. Cuando hablamos de un potencial subumbral, hablamos de un cambio que no alcanza a convertirse en potencial de acción. Esto lo vamos a ver mañana, perdón. Cuando hablamos de un potencial de acción, vemos algo de que hacer. Esto es un canal, este canal es un canal activado por voltaje. ¿Y qué quiere decir? Cuando nos llega un estímulo, la membrana se va a volver positiva. A esto se le conoce como despolarización. Hace rato la membrana quedamos que era negativa, ahora es positiva. ¿Por qué? Porque el estímulo está ocasionando que se haga de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto puede ocasionar que este canal se abra. Quedamos que los canales se abren ante estímulos. Entonces, si se abre, ¿qué va a pasar? Que al abrirse va a permitir la entrada de sodio. ¿Por qué? Porque es un canal dependiente de voltaje y un canal de sodio dependiente de voltaje. Y al hacer esto, ¿qué es lo que va a permitir? Que se haga más grande el potencial de acción. Y aquí va a abrir a otros canales de sodio. Y esto hace que el potencial local se hace más grande y deja de ser local, se distribuye por toda la membrana. Entonces, cuando hablamos de un potencial de acción, hablamos de un potencial que se distribuye por toda la membrana. Muy bien. Y cuando hablamos, ¿y por qué esto está relacionado con el subumbral? Porque el canal de sodio es como, imaginemos que es como si tuviéramos que tumbar una puerta. El umbral es cuando hablamos de un umbral, es un punto que tenemos que alcanzar de fuerza de mi estímulo para que se abra. Entonces, imagínense que es como si le tuviera que yo pegar una puerta. Si le pego poquito a la puerta, no le voy a hacer nada. Pero si llego y tacleo la puerta, entonces ese estímulo va a ser superior al umbral. ¿Ok? Esto es como si nada más aquí a mi puerta yo llego y le doy un mini choquecito. Pero si yo aquí a mi puerta llego y le doy un mendigo tacleada, eso es un estímulo que es superior al umbral. Este es el umbral. Entonces, en ese momento se abre el canal. Y si se abre el canal, es lo que me permite que pase esto de aquí abajo. Ok, eso es lo importante de esta clase y no se preocupen. En la clase de mañana vamos a aprender acerca de lo que es el potencial de acción, ya más explicado. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en decirme y recuerden que estoy para ustedes. ¿Ok? Entonces, estén muy bien y los quiero mucho.